Sor Isabel, la Beata Isabel, que va a ser canonizada, si Dios quiere, dentro de mes y medio, pues se nos presenta como una verdadera maestra de, primero eso, porque siempre hay que remontarse, ¿no?, a ese nivel, primero maestra de humanidad, de formación humana, que es por lo que hoy cada vez más hay que empezar. Hoy no hay que dar, por supuesto, nada en este sentido en la formación, en los jóvenes que entran en la vida religiosa o sacerdotal. La formación humana está deficitaria hasta unos niveles deplorables, porque no se enseña nada, pues tampoco se va a saber las cosas por ciencia infusa. Y entonces, a nivel de formación humana, de sentido de la amistad, de la palabra dada, de formalidad, de responsabilidad, de educación, en fin, de todo el cortejo tan agradable de virtudes humanas. En ese sentido, Sor Isabel es una maestra, la delicadeza, la cortesía. Eso sube de punto porque en el caso de ambas son francesas, y entonces esa delicadeza todavía sube de punto, a veces rayando en lo que a nosotros nos parece cursilería. En Teresita más, pero Isabel era hija de militar y tenía otra reciedumbre, en fin, pero en eso es una maestra. Luego, iba a decir en vida espiritual, en vida interior, pero primero en teología. Aquí hay un dato admirable, como en la Santa Madre. En Teresita e Isabel es evidentísima la presencia de la ciencia infusa, porque se lo dan, dice la Santa Madre, cuando habla en el capítulo, me parece que es 28, de su vida, de que empieza la vida mística, dice, eso lo toma ella de Osuna, del abecedario espiritual, dice, es como cuando uno se encuentra el manjar ya en la comida, en el estómago, ya comido y guisado. Y luego pone otra comparación, dice, es como si uno, sin estudiar, se encontrara las cosas sabidas, sin haber hecho ningún esfuerzo. Claro, está hablando de ella misma, pero no se refiere solo a su vida oracional, sino a su conocimiento sapiencial en todo el sentido amplio de la palabra, de la teología. Y en este caso, Sor Isabel es sencillamente asombrosa. Es verdad que estas monjas tenían acceso a una predicación sagrada a la que las monjas de hoy no la tienen. No, seamos sinceros, hoy el nivel pues es el que es. Y entonces estas ya solamente cuando iban a hacer la primera comunión, el catecismo que habían aprendido pues era de una potencia teológica importante. Y luego pues pensemos en Sor Isabel. Había tenido aquel que fue el que le descubrió, luego hablaremos de él, ¿no?, los inicios del descubrimiento de la inhabitación trinitaria, aquel padre Vallée, dominico, que era el confesor de la comunidad y predicador de ejercicios. En fin, eran figuras de categoría. Y estas mujeres aprendían así, pero lo que ella escribe y lo que nos transmite supera y con mucho, proporcionalmente hablando, lo que podía haber recibido por ciencia adquirida. Y entonces hay que concluir que hay un ingrediente considerabilísimo de ciencia infusa. Y todo lo que eso significa también como gracia gratis dada, o sea, que lo recibe no solo para sí misma, sino para nosotros. Si a esto le sumamos el hecho de que la Iglesia nos la propone en el máximo rango que la puede proponer, para la Iglesia universal, que hasta ahora no era así, beata es, culto particular, y la propone como santa, pues quiere decir que su magisterio, que ya viene siendo muy apreciado desde inmediatamente después de su muerte, y sobre todo a partir de los últimos años 50, cuando el padre Filipón la explota teológicamente.
pero era a nivel más privado, pero ahora es santa, porque miren, decía una carmelita descalza: Padre, cuando yo empiezo a rezar la elevación no se reza, claro, como se reza un acordaos, bueno, nada se reza, todo es con el corazón, pero sí, la elevación tiene un ritmo, tiene un dinamismo interno, que es un torbellino de Trinidad, y entonces digamos que te reza ella a ti, no rezas tú la elevación, pero en fin, cuando empieza uno a saborearla, y en tantas ocasiones lo hemos hecho, en tantas noches, tantos vacíos, tantas impotencias, o en tantas arideces, o en tantas horas de oración, o yo qué sé, pues la sabemos de memoria y la hemos rezado cientos de miles de veces, pero decía aquella carmelita: mire, Padre, cuando empiezo la elevación, yo no puedo pasar de ese O con el que empieza, ese O que repite Sor Isabel, y que es en lo que hoy nos vamos a detener en esta plática, que viene a ser la introductoria, en ese O, porque lo engloba todo, casi como que el resto, con ese tracto que decimos, ese ritmo, también trabado, pero casi que todo volvería a lo inicial, porque a partir de ahí todos son balbuceos, como son las aproximaciones de los místicos a la vida de Dios en ellos, y al final te quedas en pasmo, como diría el Santo Padre, de la Virgen, ¿no? Y la Madre estaba en pasmo de que tal trueque veía. Pues ese trueque Dios se nos da a nosotros para que nosotros nos demos a Él, nos deja en pasmo, y el pasmo pues te deja la O colgada de la boca. Ese es el sentido de las antífonas de la O en Adviento, y ese es el precioso título de Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen de la O, de la admiración, de la sorpresa, de la adoración. En la elevación de Sor Isabel aparece 8 veces. Al inicio de cada invocación aparece la O. Oh mi Dios, oh mi inmutable, oh mi Cristo, oh Verbo eterno, oh mi astro amado, oh fuego consumidor, oh Padre, oh mis tres. La elevación es fruto de una vida, o en realidad es una vida, pero sobre todo es producto más inmediato de 3 meses, que son los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1904, o casi mejor de 2 meses, porque del 25 de septiembre al 6 de octubre, Sor Isabel hace los ejercicios ella sola. Aquello que cuenta que andaba por el convento con el velo echado y le gustaba tanto hacer los ejercicios, retiro se dice en Francia y en casi todos sitios, y está mejor dicho, porque ejercicios en puridad es cuando son los de San Ignacio. Y ella hace ese retiro ella sola, del 25 de septiembre al 6 de octubre. Y luego al mes, del 12 al 21 de noviembre, hace los ejercicios en comunidad. El 21 de noviembre, que era y es día de la Niña María, de la presentación, me parece que aquel día era domingo ese año, entonces tiene la misa matutina en el Carmelo de Dijon, Carmelo del corazón agonizante de Jesús. Tengo que leer porque me da la impresión de que cambiaron ese título, porque ese Carmelo es fundado por la Madre Ana, fue de los primerísimos de la Reforma en Francia, y dudo muchísimo que aquellas primeras le pusieran ese título, pero en fin, esto es un paréntesis. Entonces, en ese Carmelo habían introducido ciertas costumbres
no estrictamente carmelitanas, pero muy laudables, como era el hecho de que el sagrario tenía 2 puertas, una para la iglesia y otra para dentro de la clausura, que daba un oratorio de ellas, y los domingos ellas en el oratorio de detrás tenían todo el día expuesto el Santísimo Sacramento. Y entonces ese día, después de la misa, tienen la renovación de votos en comunidad, que era también costumbre de final de ejercicios, y después todo el día de adoración. Y suponemos que Sor Isabel pasó pues largas horas. Y después de completas, pues como que tiene un interés especial, una prisa especial en llegar a su celda, llega a su celda y en el banquito que tenían las carmelitas francesas, una especie de cajoncito que ponían sobre las piernas para escribir, pues de un tirón y sin tachaduras escribe la elevación. Con faltas de ortografía, que es simpático, siendo, como digo, culta y redactando también, pero eso le da un aire de naturalidad y de espontaneidad a la cosa. Y en una hoja, como hacen las monjas, arrancada de un cuaderno, la que tuviera a mano, y allí escribe, como digo, de un tirón. La elevación, muchos la quieren comparar, se han hecho estudios con una oración de Santa Catalina de Siena, tiene reminiscencias de Santa Ángela de Foligno, en fin, ¿quién compone algo ex novo? Todos bebemos de fuentes, aunque no sean explícitamente, pero están en el archivo de la memoria. Pero la originalidad de la plegaria de Sor Isabel es innegable. Su fondo y su forma. Es una oración trinitaria en la que el alma se deja llevar por la admiración, la alegría, la confianza, por el dilatamiento interior, y llevada de esos sentimientos desea llegar a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, a una comunión que sea real en el tiempo y en la eternidad. Entonces la elevación sumerge en una actitud de adoración. Todo lo que atraviesa el movimiento psicológico, o sea, el movimiento del alma que atraviesa la elevación, es de fe, por supuesto, es de caridad ardiente, por supuesto, de esperanza también, aunque con menos evidencia, porque más que esperanza parece posesión. Pero, en fin, sobre todo, si hubiera que resumirlo en un sentimiento, sería en uno que brota, y ya lo veremos, de la virtud de la religión, que a su vez procede de las teologales y de las cardinales, que es la adoración. Esa actitud que hoy el demonio ha conseguido barrer en tantos ámbitos dentro de la Iglesia, en pastores y en fieles. Y por eso esa actitud que tiene que ser vivida con más intensidad y más componente de fe y más matiz de reparación por una carmelita, la adoración. Este es el alma, como digo, el núcleo psicológico subjetivo de la elevación. Sumerge en esa actitud de adoración, porque sumerge primero en un clima de fe. Esa interjección minúscula O marca el ritmo de toda la elevación. Y con esa partícula exclamativa, Sor Isabel expresa asombro, sorpresa, gratitud, temblor reverencial. Eso que Juan Pablo II en su última encíclica Ecclesia de Eucaristía llama el estupor eucarístico. Se expresa la propia pobreza y pequeñez frente a la inmensidad de la riqueza divina, frente al
a la innegable majestad del absoluto. Y entonces Sor Isabel exulta ante la manifestación del amor revelado en el misterio divino. Quisiera, dice en la elevación. Pero lo dice sabiendo que lo que quisiera y quiere, porque después dice, je voudrais, dice, je veux, yo quisiera y yo quiero. Lo que quisiera y quiere, ella sabe que se realizará y que se está realizando ya, porque se sabe amada por los tres, sus tres, como ella dice. O sea que ella ora sabiendo que es escuchada. Cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Así hay que empezar, hermanas, los santos ejercicios. Dense a tener grandes deseos y piensen que ya han obtenido el fruto de esos deseos desde el principio de los ejercicios, por muy desencuadernadas y desilvanadas que entren en ellos, o por muy cansadas o desganadas o atontadas espiritualmente, o por muy... En fin, cada una, son muchas y cada una trae su estado espiritual, producto de muchas cosas, porque somos una amalgama tan extraña y tan incomprensible para nosotros mismos. Pero así entramos en ejercicios con grande ánimo y liberalidad. Pide nuestro Padre San Ignacio eso que no falte, y después eso con la certeza previa de que nuestros deseos están ya siendo cumplidos por los tres. Y si no tenemos ni siquiera deseo, que a veces puede pasar, pues dice San Ignacio que entonces hemos de pedir deseo de deseo. Que yo desee desear eso, que no siento. Y que sepamos distinguir el nivel de la sensibilidad del de la voluntad. Porque deseamos lo que para nosotros es apreciativamente sumo, que es la comunión con Dios. Y a eso nos hemos entregado. Y entonces ese yo quisiera y yo quiero encuentra la respuesta de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos contesta, y yo quiero más que tú. Porque si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella, dice el Santo Padre. Entonces estos días vamos a suspirar por Él y nos vamos a llenar de fervor por Él, no por lo que escuchemos, que lo que escuchemos es un aburrimiento. Bueno, lo va a ser menos porque voy a estar citando mucho a Sor Isabel, pero no son esos los ejercicios. Por eso cada vez yo soy amigo de hablar menos veces y menos tiempo cada vez. Porque si no, los ejercicios son el Padre que los ha dado, y eso es la tontería más grande, porque los ejercicios son las horas de oración que han hecho, como sea, como pudiéremos, dice también el Santo Padre, andar en sus cosas como pudiéremos, le dice a doña Juana de Pedraza, pero estos días vamos a andar en sus cosas totalmente, las 24 horas del día, andar en sus cosas, que siempre andan, pero en fin, estos días están desprovistas de todo lo demás, pues como pudiéremos, yo quisiera, y él nos responde, y yo quiero más que tú. Pues vamos a quedarnos en este del inicio de la elevación, y vamos a explicarlo un poquito, y voy terminando con el Santo Padre. Primera canción de la llama, tengan presente la llama es constantemente, o llama de amor viva, o lámparas de fuego, o mano blanda, o toque delicado. Al final, ya todavía más ponderativamente si cabe, dice, cuán manso y amoroso. La única canción que empieza diversamente. Pero todas son con el O. Y entonces, en la declaración, en la primera canción dice el Santo Padre, para encarecer el alma el sentimiento y aprecio con que habla, pone este término, O, que significa encarecimiento afectuoso, el cual cada vez que se dice da a entender del interior más de lo que se dice por la lengua, y sirve el O para mucho desear y para mucho rogar persuadiendo. Así anuncia el santo sus 6 O, que se emparejan con los 8 de Sor Isabel. Oh llama de amor viva, el Espíritu Santo.
oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh fuego consumidor, el Espíritu Santo, oh mano blanda, oh Padre en Sor Isabel, oh toque delicado, oh Mon Christ, oh Cristo mío en Sor Isabel, oh lámparas de fuego, oh Mestroi en Sor Isabel, oh Mistress. O sea, hay ese paralelismo que no coincide morfológicamente en las expresiones, pero sí en el O. Porque el O es ese, como decimos, y un no sé qué que quedan balbuciendo. Un niño que cuando no sabe hablar es esos sonidos que quisiera expresar lo que no puede. O los ancianitos que pierden la lucidez mental, pero conservan, no sabemos ese misterio hasta dónde llega, y quieren, es ese O, no podemos más. ¿Cuál es la actitud? Que desprendiéndose de ese O, de Sor Isabel, debemos tener en ejercicios según nos exhorta el Santo Padre. 5. Primero, sentimiento y aprecio. Eso es lo que encarece el O. El sentimiento y aprecio es sorpresa, es estremecimiento, es gratitud, es temor reverencial, es temblor adorante, es confianza filial, infantil. Ese es nuestro sentimiento ante el misterio de Dios, al que nos acercamos con los pies descalzos y el alma más descalza todavía. Segundo, encarecimiento afectuoso, es el O. Cuando San Ignacio nos invita a hacer los coloquios en los ejercicios, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Él? ¿Qué puedo hacer por Él? Dice que hemos de hacer esos coloquios afectándome mucho. En algunas traducciones modernas dicen dejar correr el afecto. Es lo que dice el Santo Padre, encarecimiento afectuoso. Como decíamos antes, no sensible, sino apreciativamente sumo. O sea que te anuncian ahora la muerte de tu madre y te duele más sensiblemente que el pecado del mundo o que la posibilidad de la condenación, en fin, pero apreciativamente, con una valoración intelectiva y con la actuación consiguiente de la voluntad, lo que te duele es la honra y gloria de Dios. Lo demás queda en segundo término. O sea, encarecerme a mí mismo, el amor de Dios. Nos hemos amado tanto, que diría Sor Isabel, y eso es el baremo de todo, el termómetro de todo. No son las obras, es el amor. Tercera actitud, vida interior. O sea, ese O, dice el Santo Padre, cada vez que se dice, da a entender del interior más de lo que se dice por la lengua. Vida interior. Lo que falta no es el escribir y el hablar, sino el callar y el obrar. A mí me da, por un lado, devoción que las carmelitas, las monjas, sean muy devotas de escuchar pláticas. Eso es signo de predestinación. El gusto por la predicación sagrada, si es sagrada y si es predicación, es señal de predestinación, enseñan los maestros espirituales. Y lo dice la Santa Madre, cuando en las fundaciones podía poner los conventos pegados a las iglesias, como pasó en Beas, o en algún sitio, no me acuerdo dónde, en Palencia, Nuestra Señora de la Calle, lo ponía pegados, y dice, las monjas estaban contentísimas, porque así podían gozar de las pláticas y las predicaciones, porque eso les pirra a las monjas. También estaban contentísimas en Sevilla, porque se subían a la terraza y veían las galeras en el Guadalquivir, que era mucha cosa. Total, que hacemos a todo. Pero, claro, lo de que te gusten las pláticas está muy bien, pero me da devoción por un lado y me preocupa por otro. ¿Qué quieren que les diga? Cuando a veces se suple mucho la oración con las pláticas, tengan cuidado con eso, porque la carmelita es el alma del silencio y del desierto.
y del buscar a Dios, perdónenme estas expresiones un poco bruscas, arañando su presencia en medio de la oscuridad y sudando por correr a Él. Y si te lo dan masticado ya no tiene gracia. De vez en cuando hay que echar un poquito de pajitas al fuego, claro que sí. Pero sean muy, vivan en el templo del silencio, que dice Sor Isabel, en el santuario del silencio. Y ese silencio será a veces incluso la aparente ausencia de Dios para que otros lo tengan presente. Cuando la oración de la Carmelita es un poco agónica en este sentido, es para que yo, que no le estoy viendo, propicie que otros le estén encontrando y gozando. Por lo tanto, lo que falta no es el escribir y el hablar, sino el callar y el obrar. El divinum silentium, de palabras, de potencias, de recuerdos, de imaginaciones, de curiosidades. El ascetismo del silencio, que le llama Filipón en su obra sobre Sor Isabel, que es, yo creo que lo mejor que se ha escrito sobre el silencio exterior e interior, el ascetismo del silencio. Cuarta actitud, mucho desear. Ese O, dice el Santo Padre, sirve para mucho desear. Dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Je voudrais, je vais, yo quisiera, yo quiero. Está martilleando Sor Isabel en la elevación como para recordarle constantemente a Dios que toda ella se ha vuelto deseo de Él. Pues, ¿qué deseamos en estos ejercicios? Y quinto y último, quinta disposición o actitud. Ese O, dice el Santo Padre, es para mucho rogar persuadiendo. O sea, la de la Carmelita tiene que ser siempre una oración apostólica, una oración de intercesión, la oración de Moisés en el monte, los brazos en alto, para que los que abajo combatimos podamos seguir. Intercesión. Pero la oración de la Carmelita tiene que tener primero un objetivo, siempre indefectible, insistente. Señor, hazme la unión, llévame a la unión, concédeme la unión contigo. Hay que pedir mucho por los que son predicadores y defendedores de la Iglesia y letrados que la defienden, y por la conversión de los pecadores, y por España, y por la Iglesia, y por tantas cosas. Pero antes que nada hay que pedir por sí mismo. La caridad bien entendida empieza por uno mismo, y Santo Tomás de Aquino dice que cuando la oración es infaliblemente escuchada es cuando reúne 4 condiciones. El otro día se lo dije a un muchacho de estos que vienen medio novicios o aspirantes, no sé lo que son. Y dice, ay, dígame usted con la punta. Y digo, pero sí, hijo, si eso es de cajón, no hace falta que te... 4 condiciones. Que sea por uno mismo, que sea pidiendo bienes espirituales, que esté hecha con humildad y con perseverancia. Entonces, ese es el primer objeto. Señor, hazme la unión. Porque una carmelita que llegue a la unión ya vale por más que medio mundo. Y después una oración apostólica. Mucho rogar persuadiendo es el O. Persuadiendo al Señor. De tal manera que el Señor vea de tal forma encendido su deseo que se persuada a secundarlo, a cumplírselo. Señor, que no tengo vino, pero yo quiero estar de boda contigo, porque mi vida tiene que ser un banquete esponsal contigo, y no tengo vino, y esa es la persuasión de la Virgen. Mucho rogar persuadiendo. Vamos a rogar con María, que es, hemos dicho, la Virgen de la O, de la admiración, de la esperanza, de la contemplación, y vamos a quedarnos en ese O mistres. Podemos repetirlo mucho en estos días.